Sí, lo que acabas de decir. Al final ya no es que espere o que esté con ansiedad. Yo creo que es un equipo que, como bien comentáis, está en una dinámica ellos mismos con ese puntito a lo mejor de la confianza que les puede pasar los resultados. Son momentos que pasan todos los equipos de la temporada. Ellos es un equipo que para mí merece la máxima, porque ganar 6 partidos consecutivos en esta categoría es dificilísimo. Encima 6 partidos que creo recordar que encima no encajó gol. Es decir, bueno, pues que esa racha la rompan a partir de la semana que viene, que es ya cuando nosotros hemos visitado en la Gauna y hemos venido con puntos en el casillero a favor nuestro. Máximo respeto, sabemos que van a jugar, como hemos dicho, al límite, sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles, sabemos que tienen jugadores que desequilibran, sabemos que ellos es un equipo que provoca mucho estrés en el equipo rival a través de sus características de los jugadores, sobre todo ofensivos en las bandas, y con todas esas cosas que tenemos que tener mucha cautela, intentar por todos los medios ser el Real Zaragoza, evidentemente ya no solamente la Romareda, sino de fuera de casa, pero durante 90 minutos. Pablo Carreras. Sí, mister, hay un aspecto del último partido, esa victoria frente al Mirandés, que ha hecho eco en zaragocismo, ese 30% de posesión frente al 70% del Mirandés, del equipo rival. Por esa misma línea, ¿a qué quiere jugar este Real Zaragoza? Portería cero, ceder ese valor, ese protagonismo al rival, aprovechar con las pocas que tengas. ¿A qué quiere jugar este Real Zaragoza de allí? Bueno, es un poco ser ventajista por mi parte, ¿no? Es decir, el 30%, ¿qué preferimos? ¿30% los 3 puntos? ¿Qué preferimos? ¿Ganarle la posesión al Rayo Vallecano y perder? ¿Qué preferimos? ¿Sabes? Cuando digo yo de una manera pues un poco coloquial, 4 defensas, y colgados de delantero, yo no le estoy faltando el respeto a la afición para nada al Zaragoza. La afición lo que va a querer es que el 30 de mayo estemos en segunda división como mínimo, digo, fíjate, es una falta de respeto, es un equipo de primera división, no lo digo yo, lo dice la historia, pero la situación que estamos ahora mismo hay que ser en ese aspecto, pues bueno, sobre todo muy activos y tener claro ya no a qué queremos jugar, sino a sacar la máxima rentabilidad al partido, ¿no? Si el Mirandés el otro día nos juega con esa posesión y sabiendo que nos va a quitar el balón y que vamos a pasar, pues bueno, pues intentar de otra manera arrebatar los puntos como así fue, ¿no? A través de contraataques, de robo y salida. Y bueno, el partido de Logroñés con nosotros yo creo que será más competido, ellos también intentarán tener la pelota y nosotros intentaremos quitársela, por supuesto. Y si el partido va por otros cauces, por lo que hemos comentado, sacar el máximo rendimiento, que es de lo que se trata en este caso. Perdón por la extensión de la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y perdón por no poder eso, porque es por la intimidad de la persona. Un abrazo.